Hoy día estamos teniendo un evento bien importante. Queríamos estar nuevamente cerca con ustedes de manera presencial. Vamos a tratar de hacer estos eventos más recurrentemente. Y el día de hoy contamos de verdad con un panel de lujo. Está Daniel Velandia, que es nuestro jefe regional de Research. Está Miguel Leiva, que es nuestro jefe local de Research. Y está Wilmer Villavicencio, que es nuestro gerente comercial local. Y vamos a hacerles una presentación que de verdad está bien potente. Vamos a estar hablando de lo que está pasando hoy día en el mundo. Vamos a ir bajando la región, bajando al Perú, y después vamos a hablar de sectores y de nombres específicos que más nos gustan en el país. Queremos darle información útil, accionable, que les sirva para tomar las mejores decisiones de inversión, ¿ya? Entonces vamos a estar hablando de eso. Al final vamos a hablar un rato de una herramienta nueva que tenemos para que puedan hacer sus trades, que es el e-trading, que está bien potente y está siendo muy bien recibida por los clientes. Y las preguntas que tengan, porfa, las apuntan, tienen un papel y un lapicero al frente, y al final va a haber un espacio para hacer preguntas y respuestas. Y cerramos con un cóctel para poder ahondar en algo más, si es que tienen más preguntas. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por venir, y sin más, le paso a Daniel Velandia para arrancar con esta presentación, que espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, mil gracias por estar acá, la verdad que es un placer. Les estaba comentando que no es normal en los otros países donde tenemos presencia hacer presentaciones 8 de la noche, así que lo agradezco infinitamente. Espero que los despierte y los anime. Obviamente hay mucho que contar. Yo voy a hablar de la parte económica. Quiero pasar primero, de hecho voy a poner aquí mi cronómetro porque yo soy bueno hablando y de pronto me paso mucho. Voy a comenzar con la parte internacional y después quiero hablar de lo regional, de donde tenemos principalmente pues, presencia Chile, Colombia, Perú, pero en cada una de las gráficas y láminas que hable de lo andino, voy a hacer énfasis en Perú y hago comentarios de Perú para aterrizarlo y así hacerlo de manera paralela y ganar tiempo. Arranco entonces y lo primero que tengo que decir, y no me sonrojo ya porque los economistas nos equivocamos tanto que ya estamos acostumbrados, pero yo, de hecho lo escribí por ahí hace poco, yo no recuerdo un momento del tiempo en los últimos 20 o 30 años donde los economistas y el mercado nos hayamos equivocado tanto en términos de si va a haber recesión o no, o cuándo va a bajar la tasa o dejar de subir la tasa la Reserva Federal. Hace un año nos parábamos acá en cualquier evento y decíamos en el 2023 va a haber recesión y van a bajar las tasas de interés. Un año después, creo que me voy a parar aquí a decirles, yo creo que en el 2024 van a bajar las tasas de interés y de pronto va a haber recesión. Un año después. Y aún tenemos dudas, ¿sí? Entonces, esto no es normal. Y la verdad es que después de pandemia creo que nada es normal. En lo que está pasando seguimos tratando de entender. Esta es una tabla que tiene las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, las publicaron hace un par de semanas, ahí no van a ver nada, no se preocupen, yo les describo. Cosas muy puntuales. El primer mensaje es autoridades como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, muchos bancos de inversión, consideran que vamos a ser capaces de evitar una recesión. Y ese es como el escenario base de las autoridades en general hoy en día. Inclusive, ese escenario aumenta en probabilidad, el no tener recesión, después de la quiebra de los bancos regionales en Estados Unidos. Parece paradójico, pero una vez se logra como atajar eso y evitar que eso conlleve a una crisis sistémica, como que aumenta la confianza en la forma de enfrentar cualquier tipo de riesgo. Y la verdad es que la Fed fue completamente exitosa ex post en enfrentar esa situación. Entonces, en medio de ese proceso y con una economía norteamericana en particular todavía muy sólida, como el mercado laboral sobre todo, entonces el mercado, las autoridades han reducido la probabilidad de una recesión. Entonces, cuando uno ve los números, lo que dice el Fondo Monetario, el Banco Mundial, es este año vamos a crecer el 3 y el próximo año también. Eso es importante, es un mensaje muy potente, es como no va a pasar nada, ¿cierto? Claro, los números cambian dentro de economías, pero no va a pasar mucho. Tal vez lo más importante dentro de todo eso es Estados Unidos, porque la proyección inicial de Estados Unidos en general, incluso la Reserva Federal,
creo que llegó a tener un número de 0.5 en algún punto de la primera parte del año para el 2023 y hoy están 2.1. O sea, la sorpresa ha sido absoluta en términos de crecimiento. Y para el próximo año, dice el fondo, esto va a ser 1.5. 1.5 es muy alto o muy saludable. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se estima que el PIB potencial, el crecimiento de largo plazo, está entre 1.7 y 2. Entonces, que sea 1.5 después de haber crecido 2 años al 2 es muy bueno. Entonces, de nuevo, es decir, según esto, que no va a haber recesión efectivamente, sí, pues una desaceleración, pero normal. Lo que se denomina uno soft landing, no pasa nada grave. Bueno, Europa está creciendo en medio de todo, poquito, pero crece con tanto problema. China está un poquito más abajo. Y de hecho, el Fondo Monetario hace 2 días cambió este numerito, solo para China, tenía 5 acá y lo puso en 5.4. Muy buena noticia pues para todo el mundo. Y el que era 4.2 para el próximo año lo puso en 4.4. Ya voy a hablar de China. China se va a desacelerar estructuralmente en el mundo, es algo que tenemos que, digo en el largo plazo, es algo que tenemos que monitorear, pero recordemos que China viene de un proceso, un efecto rebote este año, porque apenas en diciembre del año pasado levantaron todas las restricciones por COVID y entonces se esperaba un rebote. Incluso ese rebote está siendo un poquito más lento de lo inicialmente previsto, pero 5.4, después de haber crecido 3 solamente el año pasado, es algo bueno. El próximo año crecer más del 4 es algo bueno. Y América Latina, simplemente les digo que hemos tenido muy positivas sorpresas por el lado de las economías grandes, Brasil y México. Brasil, por un tema agrícola, el próximo año ya se desacelera porque es algo temporal, pero ha sido muy positivo Brasil este año. Y México, yo me volví un fan de México hace un buen tiempo, hace un par de años, y lo he dicho en muchas oportunidades, porque yo he sido fiel creyente del tema del nearshoring, que no sé si todo el mundo ha escuchado el concepto, pero es la reubicación de empresas en el mundo yendo a México para llegar a Estados Unidos de manera más fácil a raíz de la guerra, de la pandemia, que está cambiando toda la dinámica de producción en el mundo. Y muchos estudios del principio decían el 80 o 70% de esa reubicación se la va a llevar México. Y ya empezamos a ver eso. Y México va con mucha potencia creciendo. Y tenemos un presidente que genera temores, miedos, riesgos, pero más allá de eso está gastando mucho en infraestructura. Entonces México va bastante bien. Y de Colombia, Chile, Perú ya hablamos. Ahorita hablamos de Argentina, ni hablemos porque se nos va tiquito a la tarde y vamos a llegar a la misma conclusión de que el país no parece que vaya para ningún lado. Pero bien interesante, pero se sale de nuestra charla. Esto es China y traigo esta lámina en particular porque pues para países como Perú es súper importante, pero también para Brasil, para Chile, para todos, pero principales países con relaciones comerciales con China en la región. Y traigo un par de gráficas para un poquito entender el contexto de China. Recuerden que en economía, bueno, en general, un país, la función de producción más simple depende de 2 factores, trabajo y capital físico. Lo que ustedes ven ahí subiendo de manera muy fuerte en la gráfica de arriba es capital físico. Eso explotó en los últimos 20 años en China. Y llevamos mucho tiempo, yo no sé ustedes, pero yo llevo mucho tiempo escuchando que en China ya no cabe más infraestructura en ciertos sectores. Como ya no caben más aeropuertos, ya no caben más carreteras, ya no caben más carriles de carreteras, ya no caben más industrias cementeras o de acero, eso se lleva hablando mucho tiempo. Esa gráfica de alguna manera lo muestra. Es cierto, hay espacio de crecimiento, pero mucho menor que antes. Y eso se ha traducido, según algunos estimados de consenso, en que la tasa interna de retorno del capital, que es la otra gráfica, incluso hoy esté por debajo de la de Estados Unidos. ¿Cómo se lee eso? Pues que cada vez es menos atractivo invertir en China. Y el gobierno chino lo reconoce. ¿Por qué lo reconoce? Porque esto que está acá se ha visto particularmente en el último año, último par de años, reflejado en el sector de finca raíz. Ese sector tiene serios problemas y se han quebrado ya desarrolladores grandes inmobiliarios, y creo que todos lo conocen. Y ahorita hay un problema con Country Garden, que es otro de los desarrolladores. Y eso hace parte de este problema, excesiva infraestructura o construcción. El problema es que esa construcción fue apalancada, mucha deuda,
Y el gobierno ya llegó en un punto hoy que dice, yo no puedo seguir inyectando recursos, dando estímulo y seguir apalancando esas empresas. Porque lo único que hago es patear el problema y el problema va a ser peor después. Entonces hoy la deuda privada no financiera supera 300 puntos del PBI en China. Entonces el gobierno lo que está tratando es encontrar un equilibrio complejo de crezcamos, pero cómo desapalancamos y no seguimos endeudando la economía. Pero es que ellos quieren es que ahora crezca esto a punta de consumo de los hogares, no de infraestructura, inversión, en fin. Es todo un desafío. Y ahí está. Entonces, capital seguramente va creciendo, hay espacio, por ejemplo, de urbanización todavía, pero ya no el de antes. Entonces, la parte de capital, de inversión, crece a un menor ritmo. Y la otra es el factor trabajo, el factor población. La pirámide poblacional está cambiando. Y de hecho el año pasado, por primera vez en más de 60 años, la población cayó en China. Entonces, cuando usted tiene que la población cae y que el capital no puede crecer al mismo ritmo, pues, conclusión, mucho menor crecimiento en el futuro. Por lo tanto, pensar que China va a crecer al 6 o al 7 o al 8, eso se acabó, pero se acabó completamente. Si un año particular crece, pues será algo por algo particular, pero el crecimiento estructural seguramente no va a pasar de un rango entre 3 y 4, del 2025 en adelante. ¿Eso es malo? No, no es malo, porque una economía tan grande, creciendo al 3 o 4, sigue siendo un motor, pero no es lo de ponerme el petróleo a 150 y de pronto el cobre al 5, ¿sí? Esa es la discusión. Entonces, ¿cómo se lee esto? Pues que tenemos que entrar en un mundo, igual ya el mercado ha venido discutiendo esto poco a poco, de cómo hacemos sin un motor como el de China, que implica, pues de entrada, puede implicar menor crecimiento mundial y que los precios de los commodities se nos estabilicen en promedio en niveles más bajos de los que tenía antes. Ahora, hago un paréntesis. El tema de commodities, el cobre es algo muy particular, pues porque el cobre tiene todo el tema de transición energética, electrificación y demás, y hay un gran potencial ahí. Pero pues lo de China igual es clave y por eso, incluso más que Estados Unidos, se está mirando mucho el tema China. Como digo, es algo muy estructural, no estoy hablando de algo de pasado mañana ni el 2024, pero es algo que lo que claramente estamos todos muy ubicados, muy concentrados. Estos electrocardiogramas que están acá, básicamente me llevan a un punto de tratar de explicar por qué nos hemos equivocado tanto, los economistas y el mercado. La gráfica a la derecha arriba es el índice líder de la actividad económica en Estados Unidos, publicado por el mismo Buró de Estadísticas de Estados Unidos. Si ustedes ven, eso está negativo hace como un año. Sin excepción, desde el año 67, cada vez que eso entra en terreno negativo, hay recesión. Por tanto, ¿qué culpa a nosotros que llevamos prediciendo recesión si eso me lo está diciendo hace un año? Pero cuando uno va y mira, bueno, ese indicador son encuestas y datos de mercado, digamos, es algo que me predice en teoría hacia dónde va esto. Pero esta gráfica de aquí abajo, la azul, ya no muestra hacia dónde va, sino cómo está hoy la economía, los datos actuales. Y ustedes ven que eso se desacelera, pero lejos de una recesión. Entonces uno empieza a cuestionarse qué es lo que está pasando. Y ya con el retrovisor empieza a ser un poquito más fácil, ¿no? Todo con el retrovisor, con el espejo es más fácil, pero ha sido todavía muy difícil de entender muchas cosas. Mi principal tesis, dentro de todas las que hay, es que la pandemia alteró significativamente el ciclo económico. ¿En qué sentido? En que usualmente los ciclos hacen que todo esté más o menos sincronizado. Cuando digo sincronizado es que en una economía, bienes durables, la demanda de bienes semidurables, servicios, va más o menos sincronizadamente. Claro, unas más fuertes que otras en crecimiento, pero más o menos sincronizado. Cuando nosotros nos encierran en la pandemia, lo único que podemos consumir es bienes, solamente eso. Primero alimentos, papel higiénico, que todos nos estoqueamos de papel higiénico, nunca entendimos por qué, pero eso fue todo lo que hicimos los países, en todas partes. Bienes, comida, después un poquito nos abre, entonces venga, remuevelo la casa, venga, compro la casa. Y tasas bajas, bienes. No podíamos consumir servicios, no podíamos consumir ni educación ni entretenimiento, no podíamos. Esto empieza a caer duro el año pasado, bienes en todas partes, con la subida de tasas, la normalización, y empezamos a consumir servicios. Y el patrón de consumo cambia muy fuertemente. En cualquier economía que ustedes vean, en mayor o menor medida, van a ver que este año baja bienes, la demanda empieza a corregir y servicios sigue sólido, sobre todo entretenimiento.
Entonces países como España, Francia, ustedes ven qué es lo que lo sostiene más o menos en el último año: entretenimiento, turismo. Uno puede decir que todo está mal en Perú, que la economía en recesión. Vaya, consiga una boleta cuando hay un concierto, o vaya, consiga una reserva en un restaurante. Y eso no está pasando solo en Perú, está pasando en todas partes. El patrón de consumo se alteró. Entonces la pregunta es, ¿esto cuándo se va como a sincronizar otra vez? En el mundo, en Estados Unidos, yo creo que en el 2024. Porque servicios se va a empezar a desacelerar, ya no va a haber tanto ahorro, tanto por dónde, y bienes responde mucho a tasas de interés. Mientras las tasas no bajen, va a ser muy difícil que esto vuelva a arrancar. Entonces ahí es donde yo creo que va a haber una desaceleración importante, no sé si recesión, como lo quiera llamar uno, pero va a haber una desaceleración importante, probablemente sea una recesión, ojalá sea moderada. Y lo otro es que cuando uno ve datos en Estados Unidos se da cuenta que el recaudo tributario, que es la gráfica de la derecha abajo, va cayendo duro. Y en cualquier país del mundo, cuando el recaudo tributario cae duro, es porque la actividad económica se está enfriando fuerte. Pero no, el PIB sigue bien. Entonces la única lógica, más o menos, es que si el recaudo va mal, pero la economía va bien, es porque el gobierno está gastando como loco. Esta gráfica que está aquí arriba, la sombra de abajo, la sombra gris, que cada vez es más negativa, es el déficit fiscal en Estados Unidos. 9 puntos del PBI. Biden es un tipo gastón, gasta por montones. Y está gastando cuando no se necesita. La Reserva Federal no ha querido decirlo explícitamente. Ya más o menos Powell lo dijo hace una semana, que las tasas de interés están muy altas en el mercado. Ustedes vieron que el Tesoro de 10 años saltó a 5% en el último mes y medio. Ya se devolvieron un poco, pero saltó. Básicamente porque el gobierno reconoció que ese déficit tan alto iba a implicar mucha mayor emisión de deuda. Y eso hizo saltar las tasas cuando se anunció esa nueva emisión de deuda. Y entonces Powell dijo la semana pasada que es que parte de la subida de tasas es por la prima por riesgo. No quiere decirlo de frente, pero prima por riesgo es prima por riesgo fiscal. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando. Entonces empiezan a entender, primero, que servicios sostienen la economía porque todavía hay un catch-up de la pandemia y la gente consumiendo entretenimiento, que es lo que se me ocurre en particular, educación, haciendo catch-up de todo lo que pasó, y un gobierno que gasta mucho. Esa es, digamos, o sea, a nadie se le ocurriría que usted cuando va bien en la economía, entonces pone el déficit al 9 puntos del PIB. O sea, eso no lo pronostica nadie. Tal vez solo lo tenía en la cabeza Joe Biden y su equipo económico. Entonces, en medio de este escenario, hemos tenido un ajuste muy fuerte en tasas, insisto. Recuerden que hace solo, bueno, en agosto, las tasas de interés del Tesoro a 10 años estaban al 4 y saltamos al 5. Y eso no es normal. Yo digo que eso es normal en Perú, Colombia, Brasil, 100 básicos, pero en Estados Unidos eso no es normal. Y como uno ve esa gráfica a la derecha, es lo que espera el mercado de tasas de interés a futuro, de tasas de interés, la trayectoria de tasas del Banco Central de Estados Unidos. La gráfica de abajo, como esa gris, es de hace 4 meses. Y lo que uno ve es que hace solo 4 meses el mercado esperaba 8 bajadas de tasas de la Reserva Federal de aquí a finales del 24. 8. O sea, que llegara como al 3,5. Hoy el mercado dice, no, ¿sabe qué? Solo 2 o 3, que es la gráfica y la línea de arriba. Y uno dice, ¿pero qué cambió en 4 meses? Pues yo digo que 2 cosas. Uno, el riesgo fiscal. De pronto esto no se desacelera tanto por culpa del gasto público. Y del otro lado, que nos aburrimos de apostar en contra de la Reserva Federal. Yo soy convencido de que ahora sí el mercado dice, no, ya, yo no apuesto más en contra de estos tipos porque no hago más que perder y perder y perder. Llevamos un año, primero diciendo que la Fed no va a llegar por nada del mundo al 5, pasó el 5. Y desde hace como 6 meses van a empezar a bajar tasas este año. Nada. De hecho, hoy Powell, que parece que odiara a los mercados, volvió y habló y dijo que sí, dejamos la pausa y sí, lo pueden interpretar no sé cómo, pero yo no estoy seguro que hayamos hecho lo suficiente. Eso fue lo que dijo hoy. Otra vez. ¿Sí? Entonces, el mercado lo que hace es ajustarse y decir, ¿sabe qué? Descontemos y pongamos ahí en el precio lo que dice la Reserva Federal. Y ese es el golpe tan duro que hemos visto recientemente en los mercados. No la última semana, con la subida de tasas de los últimos 2 meses. Ahora bien, esto tiene algo muy bueno, en mi opinión, y es que una vez el mercado hace ese ajuste,
ya no hay mucho más espacio para sorpresas negativas. Y eso es bueno, porque llevamos un año en que cada cosa que pasa es sorpresa negativa y dele duro a la renta fija y ponga las tasas arriba. Ya no, porque ya el mercado está totalmente ajustado, incluso a la posibilidad, diría yo, de una subida más, que no creo que pase, pero el mercado lo tiene ahí en mente. Y fiscalmente es muy difícil que haya sorpresas. Ya la gran sorpresa fue en agosto. Que vuelvan y nos digan, no es que toca aumentar más. No, eso ya no. Fiscalmente esas sorpresas pasan una vez en mucho tiempo. Entonces, la buena noticia de todo este golpe reciente en los mercados es que el mercado ya se ajustó a una realidad mucho más extrema, es que este movimiento no es normal de las curvas, que hace que entonces las sorpresas potenciales futuras sean mucho menos probables. Esta es una encuesta que hace Bank of America, yo siempre hablo de ella porque me parece que es la encuesta más representativa del mercado, que se le hace a inversionistas a nivel global, y yo quiero basarme en tres cositas, tres gráficas. Primero la de arriba en la mitad, ustedes ven una flecha, eso pega un salto grande hace un par de semanas, y es la pregunta, ¿usted cree que va a haber recesión y cuándo? Pega un salto muy grande para el 2Q del 24. Otra vez, hace un mes, la probabilidad más alta, que era la barra de arriba, y sigue siendo, pero era mucho más alta, era no va a haber recesión. Entonces, otra vez, ¿por qué? La guerra y la subida de los tesoros. En la medida en que se suben los tesoros de esa manera, pues aumenta la probabilidad de recesión porque es condiciones financieras más apretadas. Primer punto. Y del otro lado, la otra gráfica a la derecha arriba, lo que dice la nueva barra más grande azul, que está de primera, es que el mercado cree que la primera bajada de tasas, en consistencia con lo que mencioné atrás, serían el 3Q del 24, casi en un año. O sea, el cambio es muy fuerte, pero la combinación es muy mala, porque el mercado está diciendo, va a haber recesión, pero además las tasas van a quedar quietas un año. Es el peor escenario posible. Entonces no es de extrañar que uno vea que todo en el último mes ha tenido un comportamiento muy regular. De pronto la última semana mejoró algo con la Fed, hoy Powell otra vez creo dudas, pero eso es lo que ha venido afectando el mercado. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, alguna de las dos va a estar equivocada. O sea, yo no creo que uno tenga recesión y que no bajen tasas. No, eso no va a pasar. Creo yo. Tendría que haber un escenario de estanflación, que yo no estoy viendo. Entonces, alguna de las dos va a estar equivocada. Yo creo que la equivocada va a ser la de allá. Y es que la Fed sí va a tener que bajar tasas porque creo que en el primer trimestre o segundo trimestre del próximo año va a haber una desaceleración importante de la actividad económica y les va a tocar empezar ahora sí a responder a la actividad. Esto no va a durar toda la vida, pues creciendo a velocidad de crucero de más del 2% en Estados Unidos. En medio de todo este escenario, la gráfica más interesante tal vez es la de la mitad abajo, porque es la pregunta a los inversionistas. ¿Usted cree que las tasas de largo plazo de interés de los bonos son atractivas? Si hace un año decíamos que al 4 los tesoros eran súper atractivas, no, pues ahora son súper, hiper, mega atractivas. Y allí están todas las esperanzas del mercado y en general el asset allocation está allá. Y eso además beneficiaría en el momento en que eso caiga a todos los activos de riesgo, ¿no? Pero hay que partir con tasas primero, porque un 5 ya quedó claro. ¿En cuánto tiempo pasó el tesoro de 5 a 4,5? ¿2 días? ¿3 días? O sea, el mercado está reaccionando a eso, que es una encuesta de hace 3 semanas. Cualquier cosita que vaya pasando del lado positivo va a empezar a generar un buen desempeño en los activos de riesgo, empezando con tasas de interés. Así que obviamente cada vez que hay un golpe en el mercado, pues la verdad es que se convierte en una oportunidad, porque llevamos ya mucho tiempo esperando que esto arranque en serio. Obviamente depende de la Reserva Federal. Y esa gráfica a la derecha muestra una relación bien interesante entre la liquidez global. Lo que hacemos es agarrar las bases monetarias, la inyección de liquidez de los principales bancos centrales y lo correlacionamos con los flujos de portafolio hacia mercados emergentes. La relación es toda y tiene sentido. Cuanta más liquidez hay en el mundo, pues hay más plata disponible, porque además las tasas bajan en la medida que la liquidez es mayor. Se esperaría que el próximo año esto empiece o la expectativa de que la Fed le quite el pie al acelerador al tema de tasas. Ya el Banco Central Europeo también lo hizo, los bancos centrales como hoy Julio Velarde también lo hizo, empiezan a bajar. Todo eso empieza a generar más liquidez global
y mejores expectativas para los mercados emergentes. Entonces, después de 2 años bien complejos, en lo que yo digo que no se desalinearon los planetas, sino como las galaxias, eso no dura toda la vida, son ciclos. Yo creo fielmente en los ciclos. Llevamos 2 años aguantando muy fuertemente un complejo escenario de tasas y de discusiones complejas financieras y económicas. Yo creo que este tema de liquidez va a ser importante en el 2024 y puede beneficiar a mercados emergentes, incluyendo, por supuesto, Latinoamérica y Perú. Entró a economías andinas, pero como les digo, pues Credit Corp está basado en Capital, está basado en Chile, Colombia, Perú, y en cada una de las gráficas voy a hacer énfasis en Perú en particular, pero de manera comparativa. Este es el PBI en niveles, partiendo desde la pandemia. 100 es pandemia, o febrero cuando arranca, y ahí pueden ver dónde estamos parados Chile, Colombia, Perú. Este año definitivamente ha sido de ajuste, y era esperable que nos desaceleráramos casi todos en la región andina. Chile creció muchísimo en los años anteriores por retiros de AFPs y mucho gasto público. Colombia, que es el que está más arriba hoy, viene desacelerándose fuerte, o sea, el cambio anual es una caída. Viene desacelerándose fuerte porque el año pasado entró mucho dinero por petróleo y carbón, por la guerra entre Rusia y Ucrania. Este año eso se está ya normalizando. Y Perú, choque tras choque, llamo yo, ¿no? Empezando por el tema social en enero, ciclón Yaku y el Niño Costero en un contexto de baja confianza empresarial. Es el contexto como de alguna manera cíclico de las economías andinas. Igual no quiero dejar pasar, por supuesto, que Perú esté tan abajo, ¿no? Y el único comentario que les puedo hacer acá, que inclusive por ahí quedó escrito en una columna aquí en un diario peruano, es que lamentablemente una de las preguntas que más recibo yo, sobre todo de inversionistas extranjeros, es que ¿por qué el divorcio entre la economía y la política en Perú? Eso se volvió tradicional de toda la vida, ¿no? Lamentablemente la respuesta es ya no, o no como antes, ¿sí? Y está claro ahí, porque el único país que no rebota de la misma manera, incluyendo que Perú tuvo el impulso también de retiros de AFPs, pues la única forma de explicarlo es el tema político. No hay otra forma de explicarlo, que no hubiera reaccionado mucho más. Y eso al final pues hace que el Perú no haya podido rebotar con más fuerza. Sobre todo, pues ustedes ven que todos estancan en el 2021, no es una sorpresa o coincidencia. Y como digo, ya este año, hombre, factores más exógenos que otra cosa, como lo climático, ha llevado a que se profundice el tema. Entonces, haya habido un rezago en el Perú y eso hay que reconocerlo. Me ha impresionado, yo llegué esta mañana, he visitado 4 clientes, me ha impresionado el temor del fenómeno del Niño. Me ha impresionado de verdad, se los digo que de una manera muy grande, porque hace 1 mes y medio estuvimos acá y se hablaba de eso, pero no sentía tanto el tema. Claro, porque se está acercando como el verano y eso, pero yo quería decirles que efectivamente hay que reconocer que el fenómeno del Niño es el principal riesgo para todos los países, que el fenómeno del Niño usualmente tiene un efecto diferenciado entre países, pero además el efecto normalmente es temporal, no es que dure un montón de tiempo. Inclusive en los países donde hay gran impacto, a veces en infraestructura, por ejemplo por lluvias, eventualmente hay un rebote por reconstrucción, sea lenta o no, igual hay un rebote, porque algo se ejecuta, se gasta y hay cosas que toca reconstruir rápido. El país que menos sufre es Chile. Que llueva en Chile, como lo dicen ellos, es una bendición, porque allá no cae agua, no hay agua. Entonces eso abarata la energía, mejora la agricultura. En Colombia no hay un gran impacto porque es sequía en la mayor parte del país, pero digamos no hay impacto económico, pero sí impacto en inflación,
porque sube el precio de alimentos y el de energía. Entonces, sufrimos mucho en Colombia con la inflación, cuando hay fenómeno del niño, sobre todo fuerte. Y Perú, lamentablemente, pues digo lamentablemente porque esto lo escribimos hace 7 años. Y son números que no cambian, en general las estimaciones no cambian porque son fenómenos, ¿no?, que pasan cada tanto. A nosotros nos daba que el Perú, si tiene un fenómeno del niño fuerte, puede tener una reducción en el crecimiento estimado de 2 puntos porcentuales. ¿Ustedes recuerdan cuál era la estimación a principios de este año de crecimiento del Perú? ¿Consenso de mercado? 2,5. ¿Cuál es la proyección hoy? 0. Entonces, y con alta probabilidad puede ser un poquito negativo. Y el ministro por fin reconoció que hay recesión. El tema no es coincidencia. Mi mensaje es, y me encanta también venir y ver a inversionistas y hablar, porque para tratar de entender por qué se le está poniendo tanto cuidado, se debe poner cuidado, a que el fenómeno del niño va a llegar a impactar Perú. Y entonces, ¿qué creen que ha pasado desde mayo? Yo esa parte no he logrado entenderla. Todos hablan del fenómeno del niño, nos va a pegar el fenómeno del niño, va a ser complicado el fenómeno del niño. No, fue ya, está siendo. La única economía a la cual se le ha recortado de esa manera la proyección de crecimiento en toda Latinoamérica es al Perú. Y coincide exactamente con la estimación de que un niño fuerte afecta más o menos en 2 puntos el crecimiento esperado. Entonces, claro, el riesgo es que llegue un fenómeno del niño global, que ya está entrando, es el de arriba. Perú tiene fenómeno del niño desde mayo, que ustedes lamentablemente se ganaron esa lotería de tener un fenómeno del niño exclusivamente para ustedes, Perú y Ecuador. Empezó en mayo, está empezando el global, y la pregunta es si ese global estira el impacto. Puede ser, pero el impacto ya está, y lo estamos viendo en la economía. Pues por eso van a crecer o no van a crecer. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que el niño nos preocupa, no, pues ya, es que no van a crecer. La economía no está creciendo. Y es el fenómeno del niño en buena parte. Entonces, eso hay que considerarlo. Inclusive, esa grafiquita de abajo del niño costero, esa naranja, de hecho, las temperaturas están bajando en el mar. Así que crucemos los dedos porque sigan bajando, ¿sí? Porque ya el impacto es. Y por eso les digo que me ha parecido bien anecdótico estar tan concentrados en el potencial impacto del niño cuando ya está haciendo y fuerte. Definitivamente es un desafío, y sobre todo para el gobierno, si esto se sigue complicando o se mantiene fuerte. Eso es un mensaje, pues aquí yo no estoy haciendo ni política, ni hay medios, pero es un mensaje que de verdad, yo no sé, todos como miembros de la sociedad, jugadores del mercado, seguramente empresarios, tenemos que hacer algo. Esa gráfica que está allá a la derecha, y no es para hablar solo de Perú, es el crecimiento promedio de la inversión pública y privada en 2 momentos del tiempo. Entre el 2004 y 2013, boom de commodities, doble dígito. Y el promedio entre el 2014 y 2023. El mensaje es, y les confieso, van a decir, este tipo entonces, ¿qué se la pasa haciendo? Yo miré esto hace 6 meses. Como que nunca se me ha ocurrido mirar el número exacto de qué le ha pasado a la inversión desde que se acabó el superciclo de commodities. No ha crecido la inversión. De hecho, es negativo el promedio en Perú. O sea, la conclusión es, oiga, nuestros países, y esto no es de gobierno, no, nuestros países, nosotros no sabemos crecer si los commodities no están altos. No sabemos qué hacer con la economía. Es un mensaje que nos tiene que calar algún día. Y eso no es de gobierno. ¿Sí? Pues claro, el gobierno tiene mucho que ver con políticas y demás, pero nos toca hacer algo. Y el problema principal es que no es inversión, no, es que esto es menor crecimiento potencial. Y por eso es que antes hablábamos del Perú creciendo al 6 y ahora es 1,5, 2, 2,5. Colombia crecía 4,5, hoy no pasamos del 2,5. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no hay inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Entonces, todo tiene que estar ahí enfocado. Y lo otro es que nosotros en parte tenemos mucha culpa, todos nosotros, porque el pesimismo hace que lleguemos a la profecía autocumplida. Yo tengo miedo de no crecer. Me da miedo que Pedro Castillo, me da miedo que Gustavo Petro, me da miedo que Gabriel Boric.
Me da miedo que con ellos no crezcamos, por lo tanto saco la plata del país, por lo tanto, pues no crecemos. Entonces, el momento 1, primer trimestre, un trimestre, es el momento del evento político de cada país. En Chile, estallido social del 19, Colombia, estallido social del 21, Perú, elecciones del 21. En Chile salieron 10 puntos del PBI de recursos de familias y empresas. Esto no es AFPs ni nada de eso del mercado, no. Familias y empresas. Plata de verdad real. De Perú 8, de Colombia va el 3%. Plata que deja de estar para consumir y para invertir, punto. Entonces, ¿cómo hace uno para salir de este ciclo? Si no hay plata y no creemos, y igual entiendo que tengamos miedo. Si no está el dinero, ¿cómo hacemos? Si nosotros mismos lo estamos sacando. Entonces, ese es un tema complejo. Dicho todo esto, hasta aquí he hablado muy estructural, muy general y como de largo plazo y en lo que tenemos que pensar y enfocarnos. Igual yo sí creo que hay espacio para el optimismo en los próximos par de años. Porque yo les voy a decir algo que quiero que quede muy claro, y lo voy a decir para el Perú simplemente porque aplica para otros países en general. Miren, no es coincidencia, ojalá me crean y ojalá yo tenga razón para que me crean más después. No es coincidencia que el Perú tenga la primera recesión formal, aparte de pandemia, desde los años 90, con las mayores tasas de interés desde los años 90, sobre todo en términos reales, que es la gráfica a la derecha. No es coincidencia, créanme que no es coincidencia. Porque hoy en Colombia está pasando exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y entonces la gente se voltea a decir, es que es Petro. Sí, Petro genera un efecto, pero es un efecto adicional a que tenemos las tasas más altas de interés en 25 años. Entonces, de verdad, créanme que uno no tiene el peor comportamiento de la economía en 25 años con las tasas de interés más altas en 25 años. No, eso no es una coincidencia. De hecho, es lo que buscaba el Banco Central, o los bancos, para controlar la inflación. Ya que en Perú, desafortunadamente, ¡pum!, se atravesó lo climático, es otro cuento. Pero era deseable bajar una inflación altísima, que afortunadamente ya está cediendo en la mayor parte de países. Entonces, ¿a qué voy a esto? Que ese es un factor clave en lo que está pasando en el ciclo económico, en la economía hoy 2023. Y en la medida en que la inflación siga bajando, en la medida en que la tasa de interés siga bajando, pues esto se va a ir recuperando. Lo que pasa es que no es la única condición para una recuperación fuerte, pero esto es esencial y por favor no olvidemos eso, porque de verdad que esto se lo he tratado de transmitir el mensaje en Chile, Perú, Colombia, porque uno tiene tanta información todos los días que se le olvida lo esencial, que es la macro y las variables fundamentales, y es que tenemos un tema de inflación y tasas que nos va a ayudar definitivamente el próximo año. Pero además, no olviden y no olvidemos que durante la pandemia se crearon unos grandes desequilibrios, aparte de la inflación, que es el más importante. Se crearon unos déficits fiscales increíbles y se crearon unos grandes desbalances comerciales. Todo eso se está corrigiendo. Entonces, he hecho un paso para atrás y olvidémonos de Castillo, Petro, Boris y todo eso, olvidémonos de eso. Si yo tengo tasas altas, tengo inflación alta, tengo déficits fiscales altísimos después de pandemia, implica que no tengo espacio fiscal, y tengo una balanza comercial deficitaria muy alta, pues el espacio para crecer es ninguno, muy limitado, no hay condiciones. Inflación cayendo, tasas cayendo, se ajusta el déficit fiscal, se ajusta la cuenta corriente, pues se crean las condiciones para crecer. Entonces nosotros vemos, al menos cíclicamente, una recuperación de la actividad económica. Les mostré como lo malo del tema de la salida de capitales de familias y empresas de nuestros países. Esto es lo que ha pasado en Chile, Colombia, Perú este año, pero en el trimestre a trimestre. En Perú, en el primer semestre de este año, se repatriaron algunos capitales. Eso es supremamente positivo, porque en todos los países lo que estamos viendo es que dejó de salir dinero. Entonces yo lo pongo arriba. No creo que sea optimismo, no. Pero menor pesimismo, sí. Lo que pasa es que a la conclusión que he llegado con los que he hablado hoy, que son básicamente inversionistas institucionales,
es que hay mucho menor pesimismo, pero todavía nadie se atreve a dar el paso, ¿no? Como a invertir y a volver, pero sí hay menor pesimismo. Y en ese sentido, no les he dado el número, pero yo veo que en Perú vamos a tener un crecimiento el próximo año más o menos del 2%. Si me ponen así contra las cuerdas el peor fenómeno del niño de la historia, porque siempre me preguntan, pues era 1, ¿sí? Por ahí. Pero otra vez ya el impacto ha sido tan fuerte que yo espero que no haya un impacto tan fuerte el próximo año. Tenemos 2%, el consenso está por ahí, y quiero retomar para que quede claro este tema del crecimiento en Perú. Las tasas van a ser más bajas, la inflación va a ser más baja, están dejando de salir capitales. Acuérdense que la minería, la inversión minera está cayendo al 23%. ¿Por qué está cayendo así? Porque salió Quellaveco el año pasado. Entonces el próximo año ese efecto estadístico ya no está. Y eso es base estadística positiva. Del otro lado, y no nos podemos olvidar, mi trabajo es ese, tratar de ser lo más objetivo posible, limpiar de ruido las variables. Este año era el primer año de gobiernos regionales y locales. ¿Y qué pasa siempre en el primer año? No hay ejecución. ¿Y qué pasa en el segundo? Se recupera. Algo. ¿Ustedes creen que se va a recuperar? Yo sí creo. Algo. Y ese algo le aporta, porque además venimos de muy abajo. Entonces aporta, hace crecer. Y yo creo, lo he visto con buenos ojos, el problema de Perú es la ejecución siempre pública, pero el gobierno de Dina Boluarte ha comprometido más de 2 puntos del PBI. O sea, la plata está ahí para el gasto de prevención y gasto, digamos, del tema del fenómeno del niño, para reconstrucción. Ahí está. Es un desafío. Yo espero que el próximo año haya la capacidad. Inclusive, me atrevo a decir algo, a mí me dicen, por favor, no hables de política en Perú, pero a mí me puede las ganas. Igual esto es un comentario positivo en esta oportunidad, cosa que antes no se podía mucho. El mejor termómetro, en mi opinión, de que el tema político ha mejorado significativamente, el mejor termómetro, es que este año no ha habido censura de ministros. Y a la gente se le olvida. Pero es que eso era el pan de cada día, no solo con Castillo, de ahí para atrás. O sea, Boluarte, si logra terminar el 31 de diciembre, va a salir el libro de Guinness Records del presidente más estable del Perú, con el gabinete más estable, en no sé cuántos años. Y eso lo ven los inversionistas y lo ven las calificadoras de riesgo, por ejemplo. Pues lo veo yo, que estoy sentado en Bogotá, y digo, qué gran tema, porque quiere decir que están dejando trabajar. Ya que se logre o no se logre, están dejando trabajar. Pero yo sé que ahí salió lo del canciller y todo, y se inventan unas cosas, que porque no le sacaban la cita con Biden. Pero digamos que eso ya se vuelve parte del paseo, ¿sí? Pero en general ha habido una estabilidad increíble. En general, en relación con lo que había antes. Y yo creo que eso está empezando a jalar de a poquito capital. De a poquito, de a poquito. Pero eso es muy importante. Entonces es una mezcla de factores donde se desalineó todo, y el niño es un riesgo, pero muchos de esos factores que acabo de mencionar son temporales, incluyendo el tema climático. Entonces deberíamos ver una capacidad de crecimiento mayor. Inclusive esto que estoy diciendo lo soporta el mercado. La percepción de riesgo país en Latinoamérica en general, pero en Perú también, por allá abajo está, es el Credit Default Swap, que la percepción de riesgo ha bajado mucho este año. Entonces hay menor percepción de riesgo hacia el Perú. Y esa gráfica que está allá es bien interesante porque lo que muestra es el mercado que está incorporando en términos de la calificación soberana. El puntico de Perú está aquí sobre la línea. Hace un año ese puntico de Perú estaba más o menos donde está México. ¿Eso qué quiere decir? Que hace un año el mercado pensaba que a Perú le iban a bajar hasta 2 notas la calificación, que incluso podía perder el grado de inversión con todo lo que estaba pasando políticamente. ¿Hoy qué espera el mercado? Nada, porque está sobre esa línea que llamamos nosotros como de valor justo. A pesar de que las calificadoras tienen un outlook negativo sobre la calificación, de hecho Fitch salió hace poquito, le mantengo el outlook negativo, vamos a seguir revisando, pero no le hago nada. ¿Por qué? Porque es que Perú fundamentalmente sigue muy bien. Perú es muy atractivo en lo fundamental. Cuando yo les digo que Perú tiene una deuda pública del 30, un poquito menos, bueno, por ahí 30% del PBI,
Pero Colombia, que es mi país y lo amo, y tiene 63, ¿ustedes qué prefieren? ¿Qué creen que yo le digo a inversionistas dónde meter la plata? Y tiene Perú unas reservas internacionales que respaldan toda la economía de 30 puntos del PBI, Chile 12 y Colombia 15. Es que realmente, y de hecho les digo una cosa, con todo el cariño por mi país y por los chilenos, si uno agarra todo esto que le va a pasar a Perú este año, Yacu, social, todo, y hago copy-paste y lo meto al Excel del modelo de Chile o Colombia, eso me da -2. Yo no sé también de dónde es que sacan tanta resiliencia. Porque esto que ha pasado este año, con tantas desalineaciones de cosas, era para que hubieran crecido mucho menos. El cero es hasta positivo, créanme. Argentina, con todos sus problemas, allá, -3, -4, yo no sé cuánto va a caer. ¿Sí? Entonces realmente sigue habiendo resiliencia y yo creo que muchos de esos factores recientes, y el mercado lo está reconociendo, van a ir mejorando. En todo caso, decía yo, ahorita estaba en un evento, decía yo, pues hombre, de nuevo, como personas, como empresas, como sociedad, como de pronto miembros de gremios, nosotros, pues tenemos que ver qué hacemos y no solo esperar que el gobierno haga cosas. Todo parte por el gobierno, eso es una realidad, en mi opinión, pero no es el único, porque el gobierno le tiene que dar unas reglas claras, no puede dar mensajes encontrados y lo importante es mantener como las reglas de juego estables. Pero hay que mirar cómo subimos la confianza empresarial que va a acumular 4 años en el Perú en terreno negativo, o sea, en pesimismo. 4 años, bajó en pandemia y no volvió nunca. Un par de meses por allá en el 2020-2021, nunca más. Eso hay que subirlo. Y a mí me preguntaban ahorita, ¿tú qué crees que hay que hacer? No, pues la fácil es decir, no, el gobierno. Sí, pero como uno cambia de presidente cada 6 meses, ¿cómo el gobierno? Nos toca a nosotros. Y ahí termino con el comentario. No es fácil, pero por ejemplo en Colombia, que tenemos un presidente que genera mucho ruido en lo que dice, más allá de lo que puede hacer, porque por ahora no lo han dejado hacer nada las instituciones, ha unido muchísimo a los gremios, muchísimo a los empresarios, muchísimo a la opinión pública. Los que de pronto alguna vez nunca hablaban ni de eso, se han ido juntando. Al punto que el mismo gobierno, no el presidente, pero su equipo, ha reversado decisiones iniciales que realmente son perjudiciales para la economía. Más allá de lo que quiera hacer, el sector empresarial y la sociedad en general, la opinión pública, son muy importantes. Y eso yo creo que va construyendo. Creo que la tarea realmente es fomentar este tema de la confianza para que haya más inversión, pero en general eso es un desafío no solo del Perú, sino de la región. Y por ahora yo creo que después de 2 años bien complejos, el 24 y el 25 deberían ser mejores. Muchas gracias. A mí me toca justamente avanzar con la parte de cómo aterrizamos toda la macro que les ha comentado Daniel a recomendaciones específicas que puedan aprovechar en el corto plazo, ¿no? Y yo creo que podría empezar diciendo que los ciclos que ha estado detallando Daniel, los ciclos económicos que ha estado detallando, principalmente nos sirven para hacer estrategia de cartera, ¿ok? Pero más importante, con más énfasis, yo lo que le preguntaría a Daniel ahora en la sesión de preguntas es precisamente cuál es el potencial de crecimiento de Perú a largo plazo. ¿Y esto por qué se los digo? Porque al final del día la rentabilidad de la bolsa en Perú a largo plazo mantiene un crecimiento atractivo. Creo que muchos de los que están aquí tienen varios años invirtiendo en bolsa, ahí veo algunos que conozco hace mucho tiempo. Y la bolsa peruana, si ven aquí en la presentación, en la parte superior, el primer mensaje que yo les quería transmitir es que mantiene una rentabilidad atractiva a largo plazo. En los últimos 20 años tiene un retorno de 13% en dólares.
Estados Unidos a largo plazo tiene un rendimiento de 10% en dólares, y esto responde en el fondo a qué tan dinámica es la economía, qué tan dinámicas son las empresas, cuántas utilidades generan. Y eso es lo que nosotros hacemos en el equipo de estudios económicos, en el equipo de análisis. Analizamos las compañías, en este caso, que conforman parte del índice general, vemos cuánto prevemos van a entregar en dividendos, en utilidades, en un horizonte largo de tiempo, y en base a eso hacemos las recomendaciones. Pero el primer mensaje que quiero dejar bien en claro aquí es que esa rentabilidad es bien atractiva y por lo tanto yo sugiero que tengan una exposición a Perú. Evidentemente cada uno tendrá su preferencia dentro de una cartera que tiene renta fija, renta variable. Usualmente se dice que en renta variable uno puede tener hasta 60%, en renta fija 40%. Y dentro de esa parte que es 60% renta variable, de manera general, cada uno alocará una parte en Estados Unidos, una parte en Perú. Hoy en día lo que quiero presentarles aquí es Perú. Y la exposición que hacía Daniel sobre los ciclos económicos es relevante porque a nosotros nos permite un poco ajustar las recomendaciones que, dicho sea de paso, las hacemos mensualmente. Mensualmente publicamos una cartera de trading y nuestro objetivo, de hecho nuestra compensación variable, si quieren decirlo así, es que le ganemos en 5% al índice general, ¿no? Porque por un lado el índice general, como pueden ver también, en los últimos años ha tenido un retorno bastante bajo, positivo al final del día, 1% en el 2020, 2021, 2022, 1%. Este año tenemos un crecimiento de 2%, hasta el cierre de octubre ha bajado en las últimas semanas y estamos más pegados a 1.7%. Pero el objetivo de la cartera de trading que nosotros tenemos es ganarle por lo menos en 5 puntos al índice general. Y eso como primer punto. El segundo punto que yo quería reiterar aquí es que al final del día lo que vemos en mes a mes y en los últimos años sobre todo es una diferencia entre el precio de las acciones y el valor fundamental de las acciones. El 13% que señalo ahí es un reflejo del valor fundamental de las acciones en Perú, de qué bien están las compañías que cubrimos, digamos, las más importantes que conocemos en diferentes sectores. Pero en el corto plazo, el precio de las acciones responde a factores puntuales. Ustedes pueden pensar claramente si tienen una propiedad, un departamento, digamos, que tenga un valor de $300.000, pero que por algunos factores puntuales deseen venderlo por una necesidad de salud, por una necesidad de algún viaje, algún tema puntual, 20% abajo, 15% abajo. De hecho, es lo que pasó, ¿no? En el año 2020, el COVID y el retiro de las AFPs hizo que la bolsa cayera 30%, 40%, y un poco lo que hacemos en el equipo es aprovechar esas caídas en realidad para revisar los fundamentos a largo plazo de las compañías, y es ahí donde nosotros recomendamos tomar posiciones en aquellas empresas que más han caído sin ningún cambio estructural. Volviendo al ejemplo de los departamentos, de las casas, de las propiedades, puede pasar, como les digo, que tengan una propiedad que valga 300, ustedes saben que vale 300, pero finalmente lo venden por estas urgencias. Estas urgencias ocurrieron en el 2020 con el COVID, ocurrieron en el 2021 con el cambio de gobierno. Bueno, Daniel mencionó a Castillo ahí y nos trajo algunos problemas de retiros de AFPs. Sumado con el COVID, hemos tenido inflación elevada el año pasado, nuevos retiros de AFPs. Dicho sea de paso, hacer los retiros de las AFPs no fue un buen negocio, porque si al final obtienen un dinero, si se fijan en el valor cuota del momento en el que hacen el retiro, porque las AFPs necesitan vender, presionan el precio de las acciones a la baja y posteriormente, pasado el retiro, las mismas AFPs, sabiendo el valor fundamental de las acciones, pues compran los papeles y hacia final de año, pues precisamente se ve que la bolsa cierra con ganancias, ¿no? Eso, bueno, este año estamos con el conflicto social, que también ha sido comentado, el fenómeno del Niño, y últimamente estamos con los temores de la desaceleración económica. Pero el mensaje nuevamente es aprovechar esta coyuntura de corto plazo donde caen algunos papeles, que ahora se los voy a mencionar cuáles creemos que han caído más allá de sus fundamentos, para entrar en el mercado.
Bueno, los retiros, para que tengan una idea, fue de 23.000 millones de dólares, 50% de los fondos administrados de las AFPs, 10% del PBI, que en su momento ayudó a la economía a recuperarse un poco, pero que al mercado de capitales lo ha secado un poco también en términos de menor liquidez. Bueno, el segundo mensaje es que, y este mensaje es también bastante importante, las compañías que listan en la Bolsa de Valores de Lima en diferentes sectores, bancos, construcción, las empresas mineras, evidentemente, las empresas eléctricas, al final del día, en ese periodo largo que les comento, hacia donde deberíamos orientarlos el análisis fundamental de una inversión en renta variable, en los últimos años han tenido un crecimiento en utilidades de 20%. No es poca cosa, y justamente ese crecimiento de 20% en las utilidades de las compañías es lo que respalda el valor de las acciones, ¿no? Esas utilidades se transforman en dividendos y al final del día soportan al mercado. Nuevamente, yo recomendaría luego al final de la sesión, en la sesión de preguntas, ahondar con Daniel hacia dónde ve la economía peruana a largo plazo, porque esa estructura de la economía peruana y ese crecimiento potencial es lo que soporta el crecimiento de las utilidades de las compañías que tenemos en Perú a largo plazo, aparte de las mineras, que también dependen del entorno macro, evidentemente. Pero en el corto plazo estas utilidades fluctúan y por lo tanto la bolsa entra en pesimismo, luego retoma el optimismo, y en el corto plazo hemos tenido los eventos como el fenómeno del Niño, la renuncia de PPK, Vizcarra cerró el Congreso en septiembre del 2019, el COVID, la vacancia de Vizcarra. La verdad que han habido varios eventos complicados en los últimos años que han ocasionado que las utilidades en un periodo del 2018 al 2020 caigan y nuevamente volvemos a un ciclo de recuperación basado en recuperación económica, precios de metales altos también, que se mantienen altos todavía en el caso del cobre, en el caso del oro y la plata por fenómenos más globales. Y las compañías mineras sí que han estado invirtiendo, ¿no? Ahí está Mina Justa, que ha hecho crecer bastante las utilidades en el sector minero. Buenaventura está sacando algunos proyectos que también que se están trasladando a mayores utilidades también. Este año nosotros esperamos que las utilidades caigan como un 8%, básicamente por el fenómeno del Niño, las protestas sociales, y hacia adelante, hacia el 2024, sí estamos esperando una recuperación económica con una mayor producción minera, básicamente gracias a Buenaventura y Nexa también en el caso de una compañía de zinc. En tercer lugar, el tercer mensaje que les quería transmitir, y esto es un poco lo que les comentaba, la relación entre las utilidades que generan las empresas que nosotros cubrimos aproximadamente el 70% del índice general, y las utilidades que ven aquí reflejan esa historia de las compañías que cubrimos y las proyecciones que tenemos. Esas utilidades precisamente son las que soportan el valor del índice general, el valor del conjunto de acciones, de las principales acciones listadas en el mercado local. El ejemplo que les comentaba hace un momento del departamento lo podemos traer aquí. Al final, si ustedes tienen un departamento que cuesta $300.000, pueden calcular cuánto les da de alquiler, si es que lo quisieran alquilar. Hice el ejercicio y aproximadamente para ciertas propiedades el ratio del valor de la inversión entre las utilidades que genera, bueno, en este caso el alquiler, se aproxima a 15 veces. En algunas zonas puede ser un poco más, en otras menos, pero 15 veces es un número que pueden usarlo como referencia para el sector inmobiliario. En el caso de las acciones que listan en la bolsa local, ese ratio se ubica aproximadamente en 11.8 veces en promedio, ¿no? El valor de las acciones que se pagan en Perú con relación a las utilidades que generan están en 11.8 veces. Y aquí hay una convergencia siempre a la media. En algunas ocasiones se ubica por encima, ¿no? Cuando el mercado se pone eventualmente un poco caro en relación a las utilidades que generan. Y hoy en día estamos con un descuento aproximadamente de 29% en este ratio para la bolsa local.
Entonces, nosotros hemos hecho el análisis para las compañías que cubrimos y en base a las utilidades que generan estas compañías, en base a los dividendos que esperamos que reporten, deberíamos esperar de aquí al cierre del 2024 que la bolsa tenga un retorno de 24%, 19% de ganancia de capital y aproximadamente 5% de ganancia por dividendo. Esa es la expectativa basada nuevamente en las proyecciones que hacemos para todo el grupo de compañías que listan en la Bolsa de Valores de Lima. Aquí el mensaje para un inversionista conservador es que puede hacer una inversión en la bolsa local si es que no quiere exponerse a temas puntuales de cada compañía en un ETF, ¿no? Puede comprar el ETF de Perú, el EPU. ¿Es un buen momento para comprar? Yo creo que sí. Como Daniel comentaba, la coyuntura en este momento es algo complicada y precisamente en esa coyuntura complicada yo creo que existen algunos inversionistas que están vendiendo acciones con un precio de acción por debajo de su valor fundamental, ¿no? Y ahora lo voy a detallar un poco más adelante, pero el mensaje para empezar es que puedan tener exposición a la bolsa local de una manera diversificada a través del EPU, eventualmente, ¿no? El tercer mensaje que quería transmitir es que en la medida que uno invierte en el EPU, en el índice general, por decirlo así, un instrumento que replica el conjunto de las acciones que está en la Bolsa de Lima, el retorno que esperaría obtener es el retorno promedio, ¿no? Esa es una opción. La otra opción es tener acciones puntuales en diferentes sectores con una cartera diversificada. Eso es lo que nosotros recomendamos. Nuestra cartera mensual, nuestra cartera de 5 acciones que mensualmente ajustamos en función al ciclo de la economía, un poco lo que busca es diversificar, ¿no? Porque pueden haber algunas acciones que sucedan eventos puntuales y ahora que estamos en el fenómeno del Niño pueden existir algunos eventos puntuales que son compensadas por otras que tienen un desempeño distinto, ¿no? En lo que va de este año, en dólares, la bolsa ha subido 2%, pero como ven, el sector de electricidad ha tenido un desempeño muy superior de 36%. Seguramente conocen lo que ha pasado con Enel Distribución y con Enel Generación, que son compañías que la matriz desea venderlas en Perú. Y para que tengan una idea de cuando nosotros cubrimos la compañía antes del anuncio de la venta, la empresa se transaba a 6 veces valor de la empresa EBITDA. Es un ratio un poco distinto al precio de la utilidad. Y nuestra expectativa es que esta compañía, en términos de fundamentos, en base a la utilidad que genera, se pueda pagar 10 veces valor empresa EBITDA. Bueno, los chinos que compraron a Enel Distribución pagaron casi 14 veces valor empresa EBITDA. Obviamente hay un interés adicional, estratégico, geopolítico que pueden tener los chinos para tener esta compañía. Y lo mismo se espera que pueda pasar con Enel Generación, ¿no? Eventualmente es un negocio más difícil que de distribución, no necesariamente van a pagar 14 veces, pero creemos que puede pagar como 10 veces y la empresa en este momento se negocia a 8 veces valor empresa EBITDA. Bueno, minería ha subido 14% también, porque los precios de los metales se siguen manteniendo altos, en particular el cobre y el oro por temas más geopolíticos, en el caso del cobre, alto también por la demanda que tiene para la fabricación de autos eléctricos que comentaba Daniel, la transición energética, y otros sectores más vinculados con la demanda local, como las financieras, las empresas de consumo, y las empresas de construcción, sobre todo, han sido golpeadas, ¿no? Porque evidentemente una economía que se desacelera ocasiona que las personas consuman menos de estos productos, financieras, consumo y construcción, sobre todo construcción. Y en el caso de las financieras, que definitivamente son empresas sólidas, creo que todos conocen a los bancos que listan en el mercado local, son empresas con muy buenos niveles de rentabilidad. A largo plazo son bastante atractivos por el modelo de negocio que tienen, como les digo, con bastante rentabilidad, pero en el corto plazo la morosidad está subiendo. La morosidad de los bancos está subiendo y está ocasionando que la rentabilidad de corto plazo baje, y esto ocasiona que diferentes inversionistas retail y sobre todo extranjeros, diría yo, vendan este tipo de papeles en el momento actual,
¿no? Salgan de esas posiciones porque prefieren evitar hacer pérdidas, y es ahí donde yo recomiendo a los inversionistas locales que precisamente vean qué acciones son las que siguen teniendo buenos fundamentos, y esos fundamentos se mantendrán y se recuperarán, y que por lo tanto tendrán un mayor valor, ¿no? Entonces, esto con lo que les comentaba respecto a la CNEL, las mineras y el resto de empresas que han caído, ¿no? Y justamente aquí pueden ver precisamente a IFS, es una acción que ha caído como 21% en lo que va del año, pero es una empresa bastante sólida. O sea, los resultados en los últimos trimestres han mostrado caídas, han mostrado mayor morosidad, pero a largo plazo esto va a converger, o sea, la economía se va a recuperar. Daniel lo ha comentado un poco, que en el corto plazo se verá un ciclo, un rebote, porque la tasa de interés va a bajar. De hecho, el Banco Central bajó hoy día en 25 puntos la tasa nuevamente, ya está en 7%, esperamos una bajada adicional, y esta reducción de tasas debería impulsar la economía, como lo comentaba Daniel. Entonces, tenemos a IFS ahí, es una opción para observar. Tenemos, bueno, Credit Corp nosotros no emitimos opinión sobre el mismo grupo, pero InRetail, si ven el gráfico de la acción, y de hecho con IFS también, y de hecho con Aceros Arequipa también, son acciones que están negociándose en niveles bastante atractivos, bastante bajos, en mínimos históricos, diría yo en algunos casos, ¿no? Entonces, InRetail sobre todo es una compañía súper sólida. El modelo de negocio de InRetail básicamente es supermercados de descuento, farmacias y centros comerciales, y los resultados son consistentemente positivos. Lo único que ha pasado con InRetail, en este caso en los últimos 2 meses, es que salió de un índice de Perú, de un índice selectivo, y como saben, cuando sale un índice selectivo, institucionales que compran el índice necesitan venderlo, y el papel está al día de hoy en mínimos históricos. Bueno, entonces, un poco ya para terminar, la estrategia de renta variable, nosotros, como les comento, nuestro objetivo principal es ganarle al índice general, y hasta ahora lo hemos conseguido. De hecho, desde que estoy en el área, 3 años, hemos ganado al índice general en cerca de 10 puntos porcentuales, ¿no? Al comienzo de la presentación vieron que la bolsa subió 1%, nuestra cartera trading subió aproximadamente 10% en los últimos 2 años, y en lo que va de este año también como 8%. Digamos, nuevamente, pueden invertir en el índice general. La idea es ganarle al índice general, y sobre todo ganarle en el sentido de que si el índice general cae eventualmente, nuestra cartera debería defenderse mejor, debería tener un mejor desempeño, debería caer menos, y en el rebote ganar más. De hecho, acciones que nosotros desde inicios de año o desde finales del año pasado, nuestra estrategia ha sido ser defensivos, ¿no? Y por lo tanto tener alta exposición a electricidad, ¿no? Y esa estrategia de mantenernos defensivos y tener exposición a electricidad al final nos pagó bien, porque nuestra recomendación incluía a las acciones de Enel Distribución y Enel Generación, y como han visto al principio han subido más de 100% estas acciones, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos recomendando electricidad? Bueno, primero en orden, ¿no? Con consumo y financiero destacamos la resiliencia de InRetail, que les comentaba hace un momento. En ese sector, en la Bolsa de Valores de Lima también tenemos a Alicorp y tenemos a IFS. Con IFS, como les comentaba, en el corto plazo la preocupación son el incremento en las provisiones, más gastos, menores resultados. No creemos que en el corto plazo vaya a subir, por lo tanto estamos bajando la ponderación a IFS. Alicorp tiene productos muy buenos, pero que son caros, y en esta coyuntura más bien están vendiendo menos en la medida de que existen productos alternativos que le están quitando participación de mercado. Y por otro lado, Alicorp tiene costos de materias primas que en los últimos meses han estado subiendo, ¿no? Entonces, esos 2 factores nos hacen estar fuera de Alicorp y más bien preferir a InRetail, que trimestre tras trimestre muestra buenos resultados. Entonces, acaba de caer básicamente por un tema de flujos, pero creemos que ya ha terminado el efecto de flujo de salida de los institucionales. Los inversionistas locales, institucionales sobre todo, me refiero a las FPs,
que las tienen en su cartera, evidentemente para cerrar el año con un buen performance y tener que mostrar a sus afiliados que tienen un buen performance, tienen todo el incentivo para que el precio de esa acción vuelva, como les comentaba en un principio, a sus fundamentos. Entonces, InRetail es en este sector el que más nos gusta. En electricidad, en general, se ve que es un sector bastante estable, se ve que a la mano derecha pueden ver el margen neto que tiene, es un sector con buenos márgenes. Aquí en Perú tenemos a 3 compañías, Enel Distribución, Generación y Engie Generación. Con Enel Distribución y Enel Generación, lamentablemente, creemos que ya subió casi todo lo que tenía que subir, por lo tanto el espacio es bien acotado, y por el contrario, en el caso de Enel Distribución, estamos pendientes que Indecopi autorice la venta a la empresa china. Si por alguna razón se cae, creo que el riesgo es bastante alto y la acción podría caer mucho. O sea, yo sugeriría tomar ganancias con Enel Distribución. Entonces, la única acción que nos gusta, que nos sigue gustando en este sector es Engie. Engie es una compañía bastante eficiente, por decirlo así. Ha incrementado producción eólica, plantas eólicas, y eso de alguna manera le permite diversificar los riesgos que tiene. Si ven el gráfico de Engie Generación, está negociándose en niveles mínimos históricos. ¿Por qué? Porque en el corto plazo ha tenido un incremento en el costo de la energía en el mercado spot. Hace poco la planta de Camisea que abastece gas tuvo un mantenimiento y la compañía reportó malos resultados porque tuvo que comprar diésel para seguir operando y cumplir con sus contratos. Y el otro factor que le afecta a Engie es que hay poca liquidez. Y como les comentaba en un principio, cuando hay poca liquidez, cuando algún institucional, algún extranjero quiere salir, sale al precio que encuentre, ¿no? Entonces, Engie es una compañía sólida también y creemos que vale bastante más de lo que está negociando. En el sector construcción tenemos a Pacasmayo, a UNACEM, a Aceros Arequipa, las 3 compañías con malos resultados por lo que les comentaba de la dinámica del sector construcción en este momento. Creo que es una oportunidad de aquí hacia febrero o marzo, ¿no? Ahí en febrero o marzo creo que podemos comenzar a ver algún punto de entrada en la medida de que el fenómeno del Niño termine. Esperemos que no sea tan dañino para la economía nacional, pero luego viene etapa de reconstrucción, ¿no? Más el rebote económico que esperamos, creo que son papeles que nuevamente deberían recuperar niveles de venta, niveles de márgenes. Entonces, eso es de aquí a unos meses, pero en este momento la única acción que nos gusta en el sector por ser mucho más sólida es Ferreycorp. Y lo que pasa con Ferreycorp es que no es 100% construcción. Ferreycorp es una compañía que más del 50% de sus ingresos depende de la venta de maquinaria que realiza el sector minero, y el sector minero en este momento con costos altos lo que está haciendo es reducir al máximo su estructura de costos y por lo tanto optimizando sus procesos. ¿Y a quién le compra maquinaria? A Ferreycorp. Entonces Ferreycorp tiene márgenes estables, genera caja bastante bien y paga buenos dividendos. De hecho, es una de las acciones que más dividendos pagan en la bolsa, cerca de 9–10%. Y finalmente, en el sector minero, obviamente es un sector con mucho más volatilidad en los ingresos, pero también tiene márgenes mucho más altos cuando los precios ayudan y en promedio tienen un retorno bastante atractivo. Evidentemente hay que ser bastante selectivos con el sector minero. En esta coyuntura de precios tan volátiles, lo que nosotros hacemos es buscar a las compañías menos endeudadas, con larga vida útil en sus operaciones, que tengan exposición principalmente al cobre, que es el metal que más nos gusta entre el grupo de metales, y en el corto plazo, exposición al oro y plata, por los conflictos que estamos viendo a nivel global y por la inflación alta que persiste, y porque la tasa de interés, como mencionaba Daniel, en Estados Unidos se encuentra en niveles máximos, y como sabemos, cuando las tasas caen, el retorno o el atractivo de los metales preciosos sobre todo sube, ¿no? Y aún así, con tasas altas, dado que la inflación es alta a nivel global, el precio del oro está en máximos, cerca de máximos históricos, ¿no? Rozando los $2.000 por onza. Entonces, la acción que nos gusta, por lo tanto, en minería es Buenaventura, ¿no? Buenaventura es una acción bastante líquida, con exposición a estos 3 metales que les comento,
y en el corto plazo con mayor producción de unos proyectos que recientemente está relanzando, ¿no? Que le deberían permitir incrementar la producción de manera importante. Bueno, y tiene un proyecto más hacia el 2025 que debería incrementar aún más la generación de caja de la empresa. Este es el resumen de recomendaciones para que tengan una idea rápida de la expectativa de ganancia en base a los fundamentos nuevamente. Engie, ¿no? Imagínense que en Engie ocurra alguna oferta de compra como pasó con Enel, eventualmente subirá a este fundamento que nosotros tenemos. En el sector consumo y financiero in retail, la expectativa de ganancia potencial es de 42%. Suena alto, pero fíjense nuevamente con sus asesores posteriormente, el gráfico de la acción está en niveles mínimos y es una compañía muy sólida en resultados, ¿no? Ferreycorp y Pacasmayo las pongo con un poco de celeste porque ciertamente hay que estar un poco con cautela todavía en el sector construcción. En todo caso, menos con Ferreycorp, que es mucho más estable. Y Buenaventura, la expectativa de ganancia es cerca de 25%, ¿no? Y la otra compañía que nos gusta mucho, pero tiene poca liquidez, es Cerro Verde, una de las mejores compañías que hay en la bolsa peruana, dado que prácticamente no tiene deuda, tiene una vida útil de 30, 40 años, si no más, no necesita hacer ninguna inversión para tener esa vida útil, la planta que tiene es suficiente para seguir operando, y por lo tanto toda la caja que genera la reparte en dividendos, ¿no? Estamos hablando aquí de unos dividendos de aproximadamente 10%. De hecho, este es el último gráfico que tengo para mostrarles. Es Ferreycorp, una compañía bastante sólida, como les decía, con una expectativa de dividendo de 11%. Minsur acaba de pagar dividendos, pagó 6% este año, y este nivel de 12% es lo que nosotros esperamos para el próximo año, dado los altos precios del cobre y dado que esperamos que el estaño básicamente se utiliza para las soldaduras en los chips. Y ahora con la inteligencia artificial y todo esto, la demanda está muy fuerte. No sé si recordarán que el año pasado el estaño llegó a estar casi en $50.000 por tonelada. Los resultados de Minsur fueron espectaculares. Ahora están en la mitad, 25.000, pero a estos niveles creemos que la compañía está en capacidad de entregar esta cantidad de dividendos, ¿no? Obviamente no la pongo en azul tan claro como Ferreycorp porque el sector minero definitivamente tiene una mayor volatilidad. Cerro Verde también, como les comentaba, entrega buenos dividendos. Pacasmayo anunció ayer dividendos por 11% de dividendos. La acción subió casi 11%. Lamentablemente no la pusimos en la cartera trading que publicamos, vamos a publicarla mañana, ya está lista digamos, igual es una compañía que creemos va a seguir subiendo, pero justamente nuestra expectativa de dividendos la teníamos hace 2 semanas, pero la cartera trading la revisamos mensualmente. Justo hizo el anuncio 2 días antes de que sacáramos la cartera y bueno, ya nuestra ganancia será menor en todo caso, ¿no? Porque la acción corrigió hoy día, de hecho, ¿no? Ayer subió 11%, hoy día cayó 2%, pero cuando pague los dividendos llegará al 11% que esperamos. Entonces yo creo que vamos a ganar 2% en unas 2-3% en unas semanas, ¿no? Entonces eso con Pacasmayo y finalmente InRetail lo resalté porque es una compañía sólida, como les digo, y 4% tampoco está mal solamente en dividendos, ¿no? Esto no lo voy a pasar. Para terminar, un mensaje de si es buen momento para invertir en la BBL en términos de ganancia relativa. ¿Relativa a qué cosa? Normalmente los inversionistas dicen invierto en renta fija o invierto en renta variable. Y la renta fija saben todos que está en este momento con tasas altas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando? Este retorno de renta fija de 7.7 es el bono soberano de Perú a 10 años, ¿no? Ha subido, todos sabemos que ha subido, pero el retorno de la bolsa de Lima está hoy en día como en 11.9%. ¿En base a qué? En realidad ese retorno es el ratio que les comentaba hace un momento de precio sobre utilidad, ¿no? Que en el caso de las propiedades de las viviendas pueden decir 15 es 15 años en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión, ¿no? Tengo utilidades, tengo alquileres, en 15 años recuperaré. Otra forma de ver ese indicador es al revés, ¿no? El alquiler anual entre el costo de la propiedad, ¿no?
Para la Bolsa de Lima se hace, bueno, para las bolsas en general se hace este ratio y es casi 12%, si yo divido la utilidad entre el precio del índice general. Entonces, lo que suele pasar es que cuando este retorno de renta variable es bastante más alto que el retorno de renta fija, hoy en día la diferencia es 4%, históricamente ha sido más pegada a 2, 2,5%, pero lo que suele pasar es que cuando este diferencial es alto, que es este gráfico, aquí está un poco complicado, pero en la línea azul es este gráfico de diferencial de rentabilidad, ¿no? Pero en orden inverso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este ratio es alto, el máximo alcanzado, por ejemplo, fue a mediados del año pasado, alcanzó 6%. Entonces, estos niveles usualmente vienen acompañados posteriormente a una subida de la bolsa, ¿no? Porque el diferencial es alto, invierto hoy, mi expectativa de ganancia es alta. Y más aún si pensamos que la renta fija va a caer en los siguientes meses, dado la política monetaria más flexible del Banco Central, ¿no? Como les digo, hoy bajó 25 básicos, se espera que el próximo año siga bajando, quizá no a comienzos de año porque tenemos el fenómeno del Niño, pero hacia finales de año. Entonces, en resumen, dado que esto es relativamente alto, creo que también es un buen momento para entrar a la bolsa local y en general siempre va a ser un buen momento en la medida que encontremos a las opciones más descontadas. Este es el desempeño de la cartera que nosotros publicamos mensualmente. Al 31 de octubre teníamos a Minsur, Ferreycorp, Buenaventura, InRetail, que cayó ligeramente, y Engie, que cayó bastante, digamos, 2% más que el índice general por los resultados puntuales del tercer trimestre, pero en promedio le ganamos al índice general que cayó más. Y en lo que va del año, bueno, en la última medición le ganamos en 2 puntos porcentuales, y en lo que va del año, como les decía, estamos cerca de 7 puntos. Al cierre de hoy estamos como 7, 8 puntos porcentuales con una rentabilidad ya cercana al 10% en nuestra cartera trading. Y esta cartera ha tenido este desempeño en los últimos 12 meses, ¿no? En los últimos 12 meses, que es esta columna, last 12 months, nuestra rentabilidad de la cartera 5 ha sido casi 30%, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucho seguir esta publicación mensual. Y en adición a ello, hace 2 meses, no, un poco más, 3 meses, empezamos con una cartera de ETFs de Estados Unidos, ¿no? Estamos cubriendo Estados Unidos, tenemos economista en Estados Unidos, nos da la visión igual que Perú, ¿no? Visión estructural de largo plazo y la visión de corto plazo. Y en el corto plazo estamos recomendando consumo básico en Estados Unidos, está bastante barato, o sea, el ETF, y lo pueden ver luego con los asesores, el ETF de consumo básico está en niveles mínimos, utilities en Estados Unidos están en niveles bien bajos porque se comportan a la inversa de la tasa de interés de Estados Unidos. Cuando la tasa sube, los inversionistas salen de utilities porque es un complemento, pero más seguro estar en renta fija. Entonces, utilities, el ETF de utilities en Estados Unidos está súper bajo, es otra opción. Y dado el contexto internacional, hemos recomendado también ETFs de mineras de oro y ETF de petróleo, ¿no? Para el corto plazo, un horizonte de 3 meses. Lo dejo ahí como una opción. Y eso sería por mi parte. Creo que continuamos con Wilmer. Buenas noches con todos. Bueno, antes de empezar, ya hablamos un poco de la parte macro, los emisores a elegir, y ahora vamos a hablar un poco del vehículo que podemos usar o la plataforma que podemos usar para invertir, ¿ya? Antes de eso, bueno, la verdad que estoy muy contento de ver a muchos clientes que hace tiempo no veía, ¿no? Y esta no va a ser bueno, estamos post pandemia. No va a ser la última vez que vamos a tener este tipo de reuniones, ya presenciales, ya, y también virtuales.
¿ya? Entonces que ahí le damos nuestra palabra de que va a ser así. Bueno, les voy a comentar acerca de la plataforma eTrading, ¿ya? Esta parte de la presentación es bastante rápida. ¿Cuáles son los beneficios que esta plataforma les otorga a ustedes como clientes? ¿Ya? Que de repente hasta hace tiempo era un poco complicado tener acceso o era muy caro tener acceso a la información. ¿Ya? Pero antes de eso, un poco cómo nos ha ido en renta variable, ya al tercer trimestre, seguimos siendo primeros, en renta fija, primeros, y en operaciones de reporte también primeros, ¿ya? A pesar de la coyuntura, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder otorgarles lo que han podido notar hace un rato, ¿no? Esto que es la parte de análisis fundamental, ¿no? Y también ahora con la plataforma que es acceso directo al mercado, y se lo resumo de manera bastante rápida. Es la posibilidad que ustedes ejecuten directamente en la Bolsa de Valores de Lima, desde sus casas o desde su celular. Antes, bueno, el proceso regular normalmente era llamar a su asesor o enviar un correo a su asesor. No, ahora ustedes directamente pueden ejecutar sus operaciones, ¿ya? Pero esto no es posible si es que no tienen acceso a información en tiempo real, ¿ya? Y eso es lo que nosotros le estamos otorgando a todos nuestros clientes de forma gratuita, ¿ya? Para los que de repente tienen muchos años en la bolsa, antes existía la plataforma o el sistema que usaba la Bolsa de Valores de Lima que se llamaba ELEX, luego pasado al Millennium, ¿no? Y sí, uno puede contratar un servicio y tenerlo en su casa, ¿no? Para ver información en tiempo real, ¿ya? Entonces, ahora Credicorp Capital Bolsa se lo está dando de forma gratuita, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente es conversar con sus asesores, ¿no? Para que los puedan registrar, o ellos lo que hacen es básicamente es avisarnos, y de esa manera ustedes cuando ingresen al link ya les va a salir un pop-up en el que ustedes autorizan el uso de esta plataforma, ¿ya? Inicialmente estamos saliendo con algunas bandas de precios para que nuestros clientes, digamos, se vayan entrenando, ¿no? Y montos máximos de operación, pero estamos generando categorías. En estas categorías, si tenemos a un cliente de repente un poco más grande, ¿no? Pueda operar sin ningún problema. Algo importante es que esta plataforma la lanzamos en colaboración con la Bolsa de Valores de Lima. Ya ellos tienen un proveedor que se llama Bantec, ya que es especializado en este tipo de plataformas, y bueno, esta plataforma respeta toda la normativa de rueda de bolsa, ¿ya? O sea, no es que cuando ustedes ingresen una orden estén en desventaja respecto a un trader de una casa de bolsa, ¿ya? Tienen privilegio de trader, ¿ya? Eso es lo importante. Y el costo, la verdad que es bastante conveniente, es 0.72 all-in. Entonces, es una comisión bastante, claro, porque uno se atiende solo, ¿no? No incluye la asesoría de su asesor. ¿Qué teníamos antes? Y ya se cerró, el Vía Inversiones, ¿ya? Esta plataforma tenía como 15 años. Muchos de ustedes de repente han operado a través de ella, ¿no? Pero no era en tiempo real, ¿ya? Eso es la principal diferencia, ¿ya? Normalmente, ¿qué hacen nuestros clientes? Se ingresaban a la página de la Bolsa de Valores de Lima, y esta página tiene 20 minutos de retraso, y eso es un montón, porque cuando llamaban a su asesor, ya el precio o el vendedor ya no estaba. Entonces, normalmente uno se frustraba porque no podías comprar la acción tratando de pegarte al último precio. En esta plataforma sí lo van a poder hacer, ¿ya? Además de que van a poder ver el libro de propuestas, ¿ya? Si es que yo le veo algunas ventajas a la plataforma, las principales son información en tiempo real, ya en vivo. Uno tiene acceso al libro de propuestas. ¿Qué cosa es el libro de propuestas? La cola de compradores y de vendedores, que cuando uno la tiene a la vista puede identificar alguna oportunidad porque posiblemente ve un flujo grande en venta o muchos más vendedores en distintos niveles que compradores. Entonces uno, antes de ingresar la orden, se puede percatar que acá pasa algo y uno va ingresando sus órdenes posiblemente de a pocos, ¿no? Para que
pueda de repente ejecutar mejor su operación. Además, el otro beneficio es el que ustedes pueden operar en tiempo real. O sea, si ustedes ven el flujo en pantalla y compran ese flujo, nadie se lo quita. Eso es de ustedes, ¿ya? Eso es súper importante. El proceso en sí no cambia mucho, ¿ya? Acá tenemos, además de otras herramientas que tiene la plataforma, como la plataforma trabaja con TradingView, ¿ya? Para análisis técnico, por ejemplo, que es una herramienta adicional y bastante valiosa, ¿ya? Y eso es un poco los demás atributos que tiene la plataforma, ¿no? Alertas, gráficos, un poco uno puede ver su posición. Algo importante es que solo opera con renta variable en la Bolsa de Valores de Lima. Pero acá hay algo muy importante, que es que de las 500 acciones que listan en la BVL, alrededor de 300 son extranjeras, ¿ya? Y recuerden que existe un beneficio tributario si uno compra y vende o genera ganancias de capital en la BVL, ¿ya? Que es lo principal. Y hay un agente retenedor que es Cavalli, que se encarga en caso, digamos, una empresa extranjera, si uno la opera a través de una plataforma afuera, ¿no? Lo que regularmente uno tiene que pagar es 30%, ¿no? De la ganancia. Invertí 10.000, vendí 11.000, de los 1.000 que gané, $300 deberían de irse a pagar impuestos. Si eso uno lo hace a través de la BVL, de los 1.000 que he ganado, como máximo uno paga 5%, 50, ya no 300. Entonces, y además te lo retienen. Y hay muchas empresas extranjeras o ETF que tienen el beneficio tributario, tienen presencia bursátil, que así se le llama. Y eso permite que no haya ninguna retención por impuestos a la ganancia de capital. Y eso era lo que les venía a contar, ¿ya? A ver, no sé si ahí. Y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Esta plataforma que le acabamos de presentar sí tiene la posibilidad de verlo, no como un app, ¿ya? Sino a través del Chrome, ¿ya? Entonces ingresa como le comentaba hace un rato, lo que estamos es hacer evolucionar esta plataforma, ¿ya? Recién la hemos lanzado hace menos de un año y estamos acondicionándola para el uso de nuestros clientes. Lo próximo que va a venir es un app, ¿ya? Pero entrando en el celular, a través del Chrome, sí puede visualizar y también puede operar. Un poco incómodo porque las ventanas no se ajustan tan bien, pero sí, tenemos clientes que operan desde su celular sin ningún problema. Bueno, les comento, ¿no? Ya se está trabajando con la renovación a esa exoneración al impuesto de la ganancia de capital, que recuerden que el año pasado la verdad que sufrimos hasta el último día, porque no había noticias, ¿no? Uno que está en el negocio también nos pusimos muy nerviosos y al final salió. Un poco desordenado, pero salió, con algunas condiciones que cambiaron, ¿no? Por ejemplo, el impuesto era hasta 100 UITs, ¿no? Entonces, eso cambió y hay un tema de patrimonios cuando son mancómunos, ¿no? Que yo creo que esta vez que sí nos estamos ordenando más, debería de conversar un poco más en general con el mercado, ¿no? Y con la parte operativa del mercado, ¿no? Que la verdad que cuando lanzaron, así como lo lanzaron, sí nos generó un montón de problemas operativos, ¿no? Porque no sabías cómo descontar, Cavalli mandaba un comunicado, pero sí, al final ya estamos cerrando el año y esperamos de que eso se renueve, que es lo más probable, y que tenga un proceso un poco más simple. Bueno, como les comentaba, con el sector financiero en el corto plazo estamos teniendo cautela o recomendando cautela, dado que las provisiones sí que se están incrementando. De hecho, IFS publicó los resultados hoy por la mañana
y en efecto mostró caídas en los indicadores de rentabilidad, de hecho mayores provisiones. Y el tema principal es que en los siguientes meses tenemos ya el impacto completo del fenómeno del Niño, la probabilidad de que sea fuerte se ha incrementado, ya está en 49%, más que la probabilidad de que sea moderado. Personalmente, creo que, como comentaba Daniel, también la temperatura del mar ha bajado un poco, ya se autorizó la segunda temporada de pesca en el Perú. En cualquier escenario es incierto y la tendencia de resultados no es positiva, por lo que en el corto plazo preferimos estar neutrales en esa acción, pero nuevamente, como les decía en un principio, yo o en el equipo justamente vemos con mucha atención esas compañías que caen por el ciclo económico en unos meses y que justamente ahí se encuentran buenos puntos de entrada. Entonces yo recomendaría sí monitorear a IFS, que es la que cubrimos, en los próximos 2 meses. De hecho, algunos clientes ya están tomando algunas posiciones poco a poco en ese papel, pero con un horizonte de 3 años, 4 años, 5 años, en la medida que las expectativas del Perú, y lo que les comentaba para que Daniel complemente un poco, las expectativas de crecimiento potencial sigan siendo favorables. En el corto plazo tenemos el puerto de Chancay, que va a mejorar muchísimo la productividad del sector exportador, e importador. Tenemos el aeropuerto Jorge Chávez, que sale ahora, se completa la ampliación. La línea 2, esperemos que venga la línea 3 del metro. Y el gobierno este año ha avanzado muchísimo con la licitación de concesiones, de carreteras y demás, a través de proinversión, ¿no? Y el próximo año será mucho más agresivo. Entonces, eso, en el corto plazo cautos, pero justamente monitorear un buen punto de entrada en ese papel para los siguientes 2 meses. Quiero un poquito, mi Gracio tan insistente con el tema del largo plazo del crecimiento potencial, que quiero hablar un poquito de eso. Definitivamente, si el Perú logra ejecutar infraestructura, hay una realidad, lo he mencionado muchos años, y lamentablemente muchos años, lo que quiere decir que muchos años no se ejecuta, es que el Perú tiene una de las mayores carpetas de proyectos de infraestructura que yo conozco en el mundo. Es decir, cuando ustedes miran cuántos proyectos hay, es que solo hay 50 en minería, 50. Es increíble. Y arranca uno de las concesiones o lo que hay en proinversión y eso suma, el último número que yo tengo en la cabeza, era algo así como 20 puntos del PBI. O sea, es una locura. La pregunta es, ¿y qué? ¿Y cuándo? ¿Para cuándo? ¿Cierto? Si uno lograra ejecutar, digamos, teóricamente hablando, los puertos, la línea del metro, el aeropuerto Jorge Chávez, en fin, eso le puede meter medio punto, un punto de crecimiento adicional a largo plazo. Eso no se ve inmediatamente. Claro, un efecto es la ejecución hoy, eso es PIB potencial, eso es PIB hoy, y después ya cuánto eso genera de efecto positivo en la economía de largo plazo. Nosotros hacemos unas cuentas, el PIB potencial es un número que está en algún lado, que no se puede estimar exactamente, pero yo quiero decirles algo para quedar claros con esto y en nuestros modelos, que es como hacemos esto y es, igual ya lo venimos trabajando desde hace un tiempo. Perú tenía un crecimiento potencial estimado de entre 5 y 6 en el 2012. Después de la caída de precios de commodities estructural del 2013, de ahí en adelante, hasta antes de pandemia, se estimaba algo cercano a 3,5%. Hoy nos está dando algo entre 2,5% y 3%. Convergió muy rápido a otros países. Estoy convencido, en lo personal, que el tema político tuvo mucho que ver. Porque la inversión, cuando ustedes vieron la gráfica de inversión de crecimiento promedio de los últimos 10 años, es el de peor comportamiento, Perú. Entonces, ahí, menor crecimiento de la inversión es igual a menor crecimiento de largo plazo. Entonces, ahí, hasta que no se ejecuten obras y demás y veamos cosas, muy difícil subirlo. Pero, en realidad, más allá del capital físico, lo que usualmente entra dentro de la función de producción de largo plazo es más el tema de productividad y en general reformas. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, en Perú y en cualquier país, Colombia, Chile,
cómo subir el PIB de largo plazo en realidad es un tema de la informalidad, el tema de educación, eso es básico. La infraestructura empuja por un tiempo, nunca es claro cuánto te aporta en el largo plazo, pero normalmente se estima medio punto o algo por el estilo, un punto en el mejor de los casos, si haces muchas cosas bien simultáneamente en infraestructura. Dicho todo esto, tenía una discusión con un inversionista hoy, me decía, no, pero es que 2,5 es una tragedia, es muy bajito, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a cambiar el Perú con esto? Y yo hablaba tanto que como que después caí en cuenta de algo y es, venga, pero ¿por qué no agarramos el promedio de los últimos 8 años de crecimiento? Desde el año 15, 16, el promedio de crecimiento del Perú ha sido 2.3. Entonces decir que qué tragedia, no, es que llevamos viviendo en eso casi una década. Esos promedios en realidad, en cualquier país, de los últimos 5 o 7 años, es justamente más o menos el PIB potencial. Eso es. Entonces digan, porque ahorita me decían, no, pero eso es muy complicado, ¿cómo nos vamos a ajustar? No, es que ya nos estamos ajustando, porque es que ese es el promedio, estoy cogiéndolo acá. Incluso si yo quito los años de pandemia, que fue -11 y +13, eso me sube un poquitico a 2.5, 2.6. Entonces realmente estamos ahí, ya estamos en esa nueva realidad. Y lo que hay que ver es cómo con nuevos temas en infraestructura, reformas, algún día logramos eso, pero es un gran desafío. Porque como decía, mientras no haya altos precios de commodities, no es fácil. Hay una pregunta que me hacen y es, en un escenario de estrés, ¿cómo afectaría el fenómeno del Niño a la tasa de referencia? Y cómo, por otro lado, sería un escenario optimista los próximos años. Muy buena pregunta, la tasa de referencia, porque no es fácil. Transmite un poquito lo que dice Julio Velarde, porque es la teoría de la política monetaria. Si el fenómeno del Niño es fuerte y sube en particular precios de alimentos o energía, y eso afecta no solo la inflación observada, porque pues se afecta, pero afecta las expectativas de inflación, ahí el Banco Central tiene que hacer una pausa en la bajada de tasas, le toca esperar. Digamos que el efecto del fenómeno del Niño sobre inflación siempre es temporal, digamos, teóricamente hablando, casi siempre entonces. Pero sí, yo siempre digo lo mismo, si el precio de la papa hace que el empresario o el mercado crea que eso va a ser más persistente y que entonces la inflación en un año no va a estar al 3, sino al 4, no, pues al Banco Central le toca frenar la bajada porque no puede permitir que algo que en principio es transitorio se le vuelva más permanente, a punta de expectativas. Porque al final las expectativas se materializan a través de decisiones que tomamos todos los días nosotros en el mercado y los empresarios con sueldos, con costos, con precios, ¿no? Entonces digamos que esa es la respuesta más bien corta. Un efecto fuerte del fenómeno del Niño haría que el Banco Central no pueda bajar la tasa de interés al ritmo que hoy esperamos, que es más o menos que llegue alrededor de entre un 4,5 y 5% al final del 2024. Ese es el escenario base que tenemos de política monetaria. Y un escenario optimista, yo creo que aparte de lo que mencionamos con Miguel de menores tasas, mayor crecimiento y demás, pues realmente el escenario optimista es efectivamente donde no haya un impacto negativo en la economía mundial de la subida de tasas, digamos que no haya realmente una recesión el próximo año, que China pueda seguir creciendo, ese es el escenario optimista, creciendo a un buen ritmo sin ningún tipo de, digámoslo, desafíos importantes en el corto plazo, incluso con el tema del sector inmobiliario. Y a nivel local, como me están hablando del tema de optimismo, pues tener fe en que algún día vamos a tener un gobierno con un Congreso que trabajen de manera mancomunada, ¿no? Pensando en reformas importantes hacia adelante. Yo les digo algo, miren, yo siempre he sido muy optimista con Perú estructuralmente, y no porque me paguen el sueldo, de verdad. Están tantas cosas por hacer que yo he pensado que en Perú se ajustan tres tuercas, 3 tornillos, y esto puede volar. Y de hecho puede aumentar el potencial
de manera importante. Lo que pasa es que hay que hacerlo y ponerse de acuerdo. Y yo les digo una cosa muy particular. En Perú, la informalidad es pero tan alta. De hecho, no hay país tan informal en otro país que en Latinoamérica que el Perú. No hay otro más. Bolivia creo que es incluso similar. Estamos hablando de 70% de informalidad, tanto en el mercado laboral como en sector real, que uno ajusta un poquito el tema de informalidad y todo empieza a mejorar significativamente. Y el ejemplo es Colombia, año 2012, se hizo una reforma donde se disminuyó el costo de contratación de las empresas y la tasa de informalidad subió más o menos 5 o 6 puntos, perdón, de formalidad subió 5 o 6 puntos en cuestión de 7 años y eso lleva a que haya mejor condición para los empleados, pero se gana acceso a seguridad social y se gana acceso al sistema financiero. O sea, es que el impacto de la informalidad es súper potente. Y eso de verdad son 3 tuercas. Eso ya está inventado. Otra vez, es un tema, ¿no?, de voluntad y que se alineen los planetas en ese sentido. Pero pues toca hacer todo esto en el futuro, incluyendo esto que estoy mencionando, más temas de infraestructura. Bueno, Volcan es una de las acciones, o solía ser una de las acciones más líquidas en Perú. Es una compañía que lamentablemente en los últimos años no ha tenido buenos resultados operativos. Por el contrario, la vida útil se ha reducido mucho, el endeudamiento ha subido bastante. De hecho, los bonos de Sauder se están negociando como en 50% de su valor, o hasta hace poco los vi ahí. Pero es que es reflejo precisamente de una compañía que está muy endeudada, que necesita hacer un CAPEX relativamente alto para la caja que tiene, y por lo tanto la situación en este momento es bastante, digamos, en el ranking de riesgo que tenemos es con bastante riesgo. ¿Cuál es el activo que podría hacer que Volcan valga un poco más? Bueno, de hecho la compañía anunció hace poco que están en un proceso de decisión de separar el negocio minero del negocio portuario. Básicamente del precio objetivo que nosotros tenemos, que es como 40 centavos, casi 30 centavos son del negocio portuario y el negocio minero hoy en día vale bastante menos, lamentablemente porque justamente el precio del zinc ha caído muchísimo en las últimas semanas, meses en realidad, y no creemos que se vaya a recuperar en el corto plazo por la desaceleración que está pasando Estados Unidos, que está pasando China. Y en resumen, la situación con Volcan es bastante ácida, ¿no? Y no es un papel que estemos recomendando. En minería, nuevamente, Buenaventura nos gusta mucho como una compañía en crecimiento con buenos precios de metales. Cerro Verde y en tercer lugar Minsur. Esas son las acciones que preferimos. Y con Volcan en realidad mucha cautela. Y la otra pregunta específica de acción que me preguntan que me consultan es de AENSA. Si básicamente, o sea, si los niveles actuales responden básicamente a un tema político o una situación económica. Bueno, lamentablemente AENSA ha tenido los problemas de corrupción en la anterior gestión y hasta los últimos reportes trimestrales ha tenido contingencias en los resultados que pegan a las utilidades y todavía existe posibilidad de que existan contingencias adicionales. Entonces, los niveles actuales parecen relativamente atractivos porque, por otro lado, la compañía sí tiene una capacidad humana, o sea, los ingenieros que tiene son bastante buenos y, de hecho, han ganado parte de la construcción del aeropuerto Jorge Chávez. Ellos están construyendo el proyecto San Gabriel de Buenaventura y otros proyectos en Colombia. Entonces, el negocio de ingeniería, que explica buena parte del valor de la empresa, viene bien. También tiene exposición al negocio petrolero, que el petróleo está en niveles altos. Entonces, aquí la recomendación es algo más neutral y eventualmente seguir monitoreando la acción en unos trimestres más si es que termina de tener estos one-off, estos pérdidas puntuales asociadas con las compensaciones que tiene que pagar al Estado. En teoría ya llegaron a un acuerdo con el gobierno, en teoría eso ya está puesto en el precio actual, que ha caído muchísimo. Yo lo recomendaría estar cautos todavía, esperar unos trimestres más y en adelante no ver más sorpresas por ese lado. Yo creo que esas dos por mi lado, por el lado de compañías, creo que ya estamos. La deuda en este momento está por los lados como de 110, 115 puntos
del PBI en Estados Unidos. Y bueno, incluso llega una de las preguntas al escenario de incluso si puede haber un default en Estados Unidos. Lo curioso es que hablamos de esto con un inversionista institucional hoy, con una aseguradora. Y la respuesta es, creo que es muy poco probable que un país como Estados Unidos entre en default. Creo muy poco probable que alguien deje de financiar a Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque esta es una pregunta, claro, la respuesta no es fácil, pero es una pregunta similar, en mi opinión, a cuando me dicen, ustedes saben que hace poquito, en agosto, se reunieron los BRICS, invitaron otros 6 países, ¿6? Sí, creo que 6, y entonces quieren hacer de pronto una moneda común y acabar con el dólar. Y yo digo, suerte con eso, porque en realidad no existe un mercado en el mundo que pueda reemplazar el mercado de los bonos del Tesoro norteamericano. No hay un mercado así de grande, así de profundo, y mucho menos un gobierno que tenga tanta credibilidad. ¿Sí? Entonces si uno dice, no, es que Estados Unidos me genera riesgo, no sé, entonces metamos la plata en Perú. No, eso nunca va a pasar. Ni en Colombia, ni en Brasil, ¿no? Entonces ¿y cuál es el otro extremo de lo que están tratando de crear? No, Estados Unidos me da miedo, metamos la plata en Rusia, ¿no? Eso no va a pasar. Pues de pronto sus amiguitos allá, ellos mismos, allá entre ellos juegan y se meten la plata entre ellos, pero el mundo en general, como se conoce, es muy difícil que reemplace eso. Por ejemplo, todos los commodities, todos están denominados en dólares. Y han hecho esfuerzos para que eso no sea así. Es muy difícil. Puede que algún día lo logre. Yo tengo para mí, eso también lo escribí por ahí en una columna, una de las paradojas, si se quiere, es, en el 2008, la crisis, ¿dónde empezó y casi quién se quiebra? Estados Unidos. Todo el sistema financiero. La paradoja es, tengo miedo, el sistema financiero se va a quebrar, ¿en dónde invierto? Bonos del Tesoro norteamericano. Esa es la principal paradoja. Que donde nació la crisis, donde es la mayor crisis en 80 años, el mercado compró los papeles de ese gobierno, que en últimas ayudó un poco a que la crisis llegara hasta ese punto, ¿no? Entonces es difícil. Y me acuerdo que en el 2008 el mercado dijo, ahora sí va a ir perdiendo hegemonía el dólar. Hace poquito miramos el número. ¿Saben cuánto cayó las reservas internacionales en dólares de los principales bancos centrales del mundo? Nada. 5% en 15 años. Nada. Es que no hay forma de reemplazar el mercado norteamericano. Entonces yo creo que ellos se van a seguir endeudando si quieren. Igual, pues hay una necesidad. Y entre otras cosas, cuanto más alta la tasa, como vimos ahorita con el Treasury a 10 años al 5, pues más atractivo. Cuando le bajan la calificación a Estados Unidos de AAA a AA+, pues es que en realidad eso en el relativo, ¿eso qué importa? Digo yo. Sí, es una señal, está deteriorándose algo, pero... Entonces la verdad yo no veo un escenario trágico. Y para rematar, y termino con esto, es que usted tiene un banco central más potente detrás. Acuérdense que ¿quién ha sido el principal comprador de deuda del gobierno desde la crisis del 2008? La Reserva Federal. Entonces, mientras uno tenga eso, mientras uno sea el dueño de la principal moneda de reserva del mundo, realmente puede hacer lo que quiera con su mercado de deuda y con el dólar. Cosa que obviamente mercados emergentes o mercados más pequeños no pueden hacer. Muchas gracias a todos.